Muy buenos días, tardes o noches a todos aquellos que tienen la amabilidad de escucharnos ahora mismo. Bienvenidos ustedes a este nuevo podcast tradicionalista. Yo soy Eduardo Jiménez y me acompañan José Lee y Héctor Hernández. Como aclaración previa, hay que dejar en claro que este podcast no es de corte estrictamente académico, no es excesivamente formal, sino que trata precisamente de dar una pequeña introducción a los oyentes de el personaje y su pensamiento a través precisamente de la discusión del respectivo texto, puesto que discutiremos un texto por capítulo de este programa. En ese sentido, este programa, como dije, no pretende dar un análisis a profundidad, sino que intenta ser un abrebocas para poder invitar a los oyentes a profundizar en nuestros pensadores tradicionalistas, ¿no? Bueno, aclarado eso, podemos dar inicio. Héctor, ¿cómo van las cosas en Perú? Antes de empezar, quiero saber, ¿tú crees que ese tal Castillo va a ganar o no va a ganar? ¿Qué tan peligroso lo ves? Ya que se habla tanto de eso. A nuestros oyentes puede interesarles la cuestión política en Perú. Bueno, en efecto, actualmente hay bastantes problemas que se proyectan para las próximas elecciones, ¿no? Que está este candidato Pedro Castillo y está una candidata Keiko Fujimori. Pedro Castillo es un candidato así un protocomunista y demás, y Keiko Fujimori es una candidata que tiene muy mala reputación, entonces gente parece que quiere votar por Castillo para no votar por Keiko Fujimori. Eso a mí me tiene la cabeza vuelta loca. Esperemos que no, pero en todo caso, el llamado es a tampoco dejarse abrumar mucho por el tema, ¿no? Siempre con calma y con confianza en el porvenir y en Dios, en la providencia. Sí, me gusta lo que dices. Aunque bueno, o sea, yo no puedo opinar mucho de Perú, porque pues yo no vivo en Perú, tampoco sé mucho de política peruana, a decir verdad, pero sí se puede notar que hay como un contraataque de la izquierda andina frente al avance que estaba teniendo la derecha anteriormente en Hispanoamérica, ¿no? Vemos que por ejemplo, pues en Bolivia de nuevo la izquierda llegó al poder. Bueno, la excepción sería Ecuador, porque allá llegó al poder fue Lazo. Y acá en Colombia, pues la situación es más que conocida por todos, ¿no? Mucha marcha, mucho descontento popular y pues aunque no es del todo seguro, existe la posibilidad de que el candidato de izquierda Gustavo Petro efectivamente llegue al poder. Y esto es una cuestión bastante peligrosa. Josalí, pero por favor, cuéntanos tus perspectivas. ¿Cómo se ve desde los Estados Unidos esta situación? La situación del Perú, vuelvo a decir, en mi caso la desconozco, no porque no lo he investigado, sino porque no quiero dar opinión sobre lo del Perú. Y sobre lo de Colombia, pues claramente es preocupante, pero en cierta manera creo que era natural o incluso normal que esta situación ocurra en Colombia por la misma simbiosis que ocurre en Hispanoamérica, que todos quieren tener su momento de escándalo público. Esperemos que se frene lo más rápido posible y pues yo sí tengo mi apoyo al SMAT. Excelente comentario. Bueno, no, pues sí, o sea, y por lo internacional sí, hombre, porque uno se pone a ver y es que los izquierdistas colombianos, su primer movimiento en Internet fue eso, llamar la atención de la comunidad internacional, hacer spam de SOS Colombia en todos lados. Ese fue como el primer movimiento que hicieron en redes sociales, cosa que me parece bastante extraña, porque normalmente los izquierdistas colombianos no suelen apelar a eso de buscar atención afuera, pero sí, se ve que están como queriendo llamar la atención. Bueno, luego de este pequeño preámbulo, ¿no? Como para, digamos, calmar la situación, ¿no? Pasamos a iniciar seriamente. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un texto de Jaime Balmes, La fuerza y la monarquía, un texto muy interesante de Jaime Balmes, el pensador tradicionalista español del siglo XIX, sacerdote, amigo íntimo de Juan Donoso Cortés, ¿no?
Vamos a discutir alrededor de su texto, de los conceptos que plantea y también de los ejemplos históricos que plantea, porque curiosamente este es de los pocos textos en los que Balmes hace referencia directa a Hispanoamérica y sus reflexiones también pueden ser bien interesantes para el contexto actual hispanoamericano, ¿no? Entonces, pues, sin más vamos a discutir este texto. Bueno, a ver, Balmes al inicio hace un planteamiento muy interesante de cómo diferenciar el gobierno débil del gobierno fuerte. Y es que Balmes dice que el gobierno débil necesariamente tiende a la tiranía. ¿Por qué tiende a la tiranía? Por una razón muy sencilla, porque el gobierno débil es el gobierno que teme por su supervivencia, por su... ¿cómo se dice? Por la subsistencia de su institucionalidad. Porque Balmes, de hecho, dice que hay dos criterios que definen un gobierno fuerte, fuerte de verdad. Que es la seguridad de su existencia, ¿no? Y la seguridad también puede ser la seguridad de que va a ser obedecido. Y segundo, los medios para poder cumplir los objetivos del gobierno, ¿no? Entonces un gobierno que pues teme por una rebelión popular generalmente va a estar conspirando y va a tener miedo de sus ciudadanos, por lo cual puede tender efectivamente a la tiranía, ¿no? Y un gobierno que no tiene los medios para ser efectivo, precisamente va a tratar de buscar esos medios. Eso es lo que Balmes entiende como un gobierno débil, que no tiene es una de las dos cosas. Y esto es interesante sobre todo porque hoy en día gobierno fuerte se entiende como el gobierno que tiene un muy desarrollado uso de la fuerza y lo utiliza contra la población de forma tiránica. Y claro, eso es tiranía, pero eso no hace que ese gobierno sea fuerte, ¿no? El concepto de gobierno fuerte en Balmes es distinto. Y ese es el concepto que acabé de comentar. ¿Alguno de los compañeros le gustaría hacer un comentario al respecto para poder continuar con la discusión? En mi caso, pues, en lo que tú dices, mucha gente cree que el monopolio de las armas automáticamente hace a este gobierno un gobierno fuerte. Sin embargo, el tener que utilizar esta fuerza para atacar al débil muestra más bien debilidad, muestra más bien tiranía. Y es que, claro, la tiranía no puede pelear contra alguien fuerte, solo puede pelear contra el más débil del turno. Esto lo menciona muchas veces Balme cuando da ejemplo con Cromwell, con lo que sería la Inglaterra republicana. Como comento yo, se me hace muy curioso que los gobiernos débiles que más veces describe Jaime Balmes son de carácter republicano y muy pocas veces de carácter monárquico. Obviamente, esto mostraría la simpatía que tiene Jaime Balmes sobre la monarquía por encima de la república, pero también porque cuando cita Hispanoamérica, que se demuestra que Balmes ya veía que las repúblicas hispanoamericanas estaban por un mal camino, precisamente por esa naturaleza de la tiranía, que aquí digo yo y afirmo, es por la propia naturaleza de las repúblicas liberales. Son débiles. Permiso. A mí me gustaría señalar en un principio en la problemática a la que responde don Jaime Balmes, el contexto en el cual está escrito este texto y este texto como respuesta al mismo, ¿no? Este texto fue escrito en el año 1848 y en ese entonces, en el ambiente intelectual, en la prensa, en los periódicos, en las ideas, estaba muy de moda la crítica, la ridiculización, la caricaturización del sistema monárquico. A mí se me viene mucho a la mente la personalidad del hombre decimonónico. Este hombre que, a mi entender, tiene muchos resentimientos al ver las injusticias de la época. En la misma literatura del siglo lo vamos a ver muy presente, ¿no? Los Miserables de don Víctor Hugo, ya van los 60, pero incluso acá en Venezuela se tiene otra obra del género que es Los Mártires de Fermín Toro, precisamente escrito unos 5 años antes de este punto que publica, de este artículo que publica don Jaime Balmes. Entonces, ¿qué hacían estas dos personas? Criticaban a la monarquía porque decían, si todo esto está tan mal, debe ser culpa del sistema, entonces habría que reformarlo, ¿no? Empiezan a plantear las cuestiones de reformas graduales, de implementar elementos de otros sistemas,
etcétera, etcétera, ¿no? Y o de una vez abandonar y abolir el sistema monárquico por uno aristocrático, unos representativos, unos democráticos, por lo menos proyectados. Uno de los puntos que le criticaban a la monarquía era que era un gobierno inadecuado porque el rey era muy poderoso. Entonces Balme le va a decir, no, pero es que ustedes están criticando a la monarquía precisamente por lo que es mejor del gobierno, porque es poderoso, porque el gobierno débil, el que no tiene poder, tiraniza, precisamente como usted dice, Andrei. ¿Por qué? Eh, Fíjese, es que precisamente comienza el texto con esta cita. El poder que gobierna la sociedad ha de ser fuerte, porque siendo débil tiraniza o conspira. Tiraniza cuando se esfuerza por hacerse obedecer y conspira cuando sufre en silencio la resistencia y el ultraje. Entonces quisiera acotar eso, el contexto y que lo desarrollen un Ve, poquito más ve, ustedes. pero, pero a mí me Disculpe. gustaría comentar una Ok. cosita, y es que, por ejemplo, Balmes, él cita un episodio de la vida de Luis XIV donde él comenta que le parece, no, como loable el gobierno establecido entre los maometanos, que sería el gobierno del Imperio Turco Otomano, ¿no? Y a él le responden, bueno, pero es que no hay gobierno donde los soberanos sean asesinados más frecuentemente si no es el otomano. Y claro, entonces ahí vemos cómo estos dos elementos ambos son necesarios entre sí, porque el gobierno otomano tenía muchos elementos de represión, tenía muchos elementos para hacerse obedecer. Sin embargo, era un gobierno que no tenía, como se dice, seguridad de su existencia y mucho menos en tanto la legitimidad de su soberano, porque como entre los turcotomanos en la casa de Osman era tan frecuente esa práctica terrible, el fratricidio, pues se entendía que esa legitimidad monárquica no era sucesoria, sino que se conquistaba por la fuerza, ¿no? Entonces, si se conquistaba por la fuerza, también es legítimo quitarla por la fuerza. Entonces ahí se pierde ese elemento de la seguridad. En ese sentido, en que el gobierno turco otomano tenía poder material, poder militar, no era un gobierno fuerte, porque era débil, era inestable. Sí, es que precisamente el gobierno fuerte debe ser estable. Y ahora, para los que se confundan, pero el gobierno fuerte no puede tener entonces problemas. Claramente que sí los puede tener, pero los logra solucionar y su institución se mantiene fuerte, se mantiene lineal y se mantiene viva, como fue por mucho tiempo las monarquías católicas. ¿Por qué digo y enfoco en la monarquía católica? Para diferenciarla de claramente la monarquía otomana, porque obviamente son dos sistemas que si bien son de la corona, uno tiene un enfoque distinto al otro. En la monarquía católica el fratricidio no es una opción. Y no vengan a rebuscarme con, pero en el año tal mató a tal, saben a lo que me refiero. Yo quería citar, 300 años de calma. sí, Dejo esa frase al aire. aquí una frase de Balmes que quería leer era, la monarquía es el despotismo, ha dicho una política superficial. Entonces, ¿y por qué? Porque el monarca dispone de inmenso poder y ese poder es sobrado, robusto y sólido, dado que las leyes lo aseguran al soberano para sí y para sus hijos. Entonces aquí es donde Balmes responde. Entonces no comprendéis la institución, pues señaláis por origen de la tiranía de los reyes las causas que precisamente les impiden el ser tiranos. Queréis un poder suspicaz, aceptarle sobre un terreno minado, donde oiga a cada instante el golpe de la zapa, que prepara la ruina. Lo queréis violento, presentadle enemigos que sin cesar le amenacen. Quitad hasta la idea del peligro y tendréis la suavidad y la confianza. Básicamente, pienso yo que aquí Balmes explicaba en cómo se maneja la monarquía. Acaba con sus enemigos y al quitar este peligro vuelve a ser suave y vuelve a tener confianza, cosa que no pasa en una tiranía. La tiranía nunca es suave y nunca vuelve a tener confianza porque la tiranía, además de que está en constante peligro, siempre tiene enemigos y muchas veces son ellos mismos. Fíjate que yo dejé al aire la frase, los 300 años de calma que había durante el Imperio
durante el régimen español, precisamente parafraseando una popular frase atribuida a los años de los primeros movimientos secesionistas, ¿verdad? Los mismos insurgentes, los mismos rebeldes reconocían que había transcurrido 300 años de calma. Y esto contrasta mucho con los siguientes años que le vendrán a la República en su formación, años de desorden. Y fíjese que inevitablemente yo veo cómo estos primeros gobiernos que tienen que ir surgiendo tiranizan en relación a lo que dice Balmes que cuando el gobierno no tiene los medios necesarios para conseguir su objeto legítimo, los va a buscar por todos lados. Entonces se me viene mucho a la mente el inicio de las reclutaciones forzosas, se me vienen mucho a la mente las expropiaciones, se me viene mucho a la mente, sí, esas dos cosas más que nada, ¿no? Las expropiaciones y los La reclutamientos amortización. forzosos Hablas de la que van a amortización, estar ¿no? muy presentes. Ajá. La Sí, desamortización, sí. si no me equivoco, sí. No, y no solamente a las iglesias, también a muchos laicos, muchas granjas, muchas propiedades, sobre Correcto, todo correcto. de realistas en un principio, ¿verdad? Sí, Y señor. ya luego de los enemigos de los regímenes que se van imponiendo. Quiero comentarios de este punto y ver si ilustramos un poco al respecto o si prefieren em, discutir otro punto del mismo tema. No, pues, o sea, a ver, a mí me parece que este punto es muy interesante, sobre todo porque ya estamos entrando al terreno de las repúblicas hispanoamericanas. Y no, y volvemos, digamos, a los comentarios previos a la discusión que hicimos referente a la actualidad. Y uno ve que, o sea, eh, uno ve que, por ejemplo, en Colombia muchas veces los excesos que pueden suceder con respecto a lo que es la fuerza pública suceden precisamente porque es que el gobierno de Colombia no tiene seguridad, no tiene seguridad. No tiene los medios para hacerse obedecer y tampoco tiene la seguridad, porque nosotros vemos que, por ejemplo, en Colombia tiene una cosa, y es que históricamente el Estado colombiano nunca ha controlado todo su territorio. Vemos que, por ejemplo, aún hoy en día ciertos territorios del país siguen siendo controlados por la guerrilla, ¿no? Siguen siendo controlados por la guerrilla. Y entonces ahí vemos que es un gobierno que no es fuerte, porque simplemente no está en todo su territorio y, y precisamente vemos en el paro un sentimiento de no querer obedecer a ese gobierno, ¿no? Precisamente porque ese gobierno no ha podido cumplir las expectativas de la gente. Y ojo, esto es importante, porque cuando uno señala que el gobierno liberal fracasa, que no ha sabido satisfacer a la población, cuando uno lo señala de no haber cumplido sus promesas, mucha gente dice, bueno, ese es el reclamo de los comunistas. Y si bien es cierto que ellos dicen que el gobierno liberal no ha podido cumplir esas expectativas, el hecho de suscribir, ¿no? El hecho de suscribir esa crítica no implica que uno esté del lado de esa gente, ¿no? Y de hecho es que la crítica ni siquiera es exactamente la misma, porque pues los marxistas ellos creen en lo que es el problema de la plusvalía y consideran que eso es injusto. Uno realmente no está señalando esas cuestiones, uno está señalando otras cuestiones, ¿no? Entonces es ver cómo estos gobiernos precisamente han fracasado y a raíz de ese fracaso es que se han vuelto tiránicos porque no han podido cumplir esas expectativas, ¿no? El ejemplo de Colombia es suficientemente ilustrativo y es que más allá del tema de la violencia que surge en esas marchas, yo creo que el simple hecho de que esas marchas sean como son evidencia que es que este Estado ha fracasado y simplemente la gente no le inspira confianza a este gobierno y por tanto no obedecen. Es una cuestión bastante importante. Sí, yo pienso que una de las principales cuestiones, y es uno de los mayores problemas de las repúblicas hispanoamericanas de naturaleza liberal, claramente están, es esa imitación de las fórmulas y espíritus foráneos a nuestra identidad hispánica. Y esto también es muy importante porque el gobierno fuerte también debe tener una identidad y debe tener un espíritu.
y nuestras repúblicas no tienen ese espíritu hispánico que llama Jaime Balmes también. Obviamente el escrito de la monarquía es un escrito mucho más generalizado. Habla del gobierno fuerte en un estado general. Pero nosotros como carlistas y como tradicionalistas vamos a enfocarlos desde el punto de vista hispánico. Pienso que también es una muestra del gobierno débil, la falta de una identidad. No, y lo interesante es que esta crítica, este planteamiento de Balmes es bastante universal, si se me permite usar ese término, porque es una crítica que se puede aplicar en múltiples sistemas, no solamente a la hora de hablar de la monarquía. No, y fíjate, bueno, ya que usted mencionó los casos de Colombia y de Venezuela, creo que el caso de Venezuela ilustra muy bien. Fíjese cómo cuando este gobierno, que no tiene los medios necesarios para satisfacer su objeto legítimo, los va a buscar por todos lados, ¿verdad? En el siglo XX hubo una problemática y es que este gobierno paternalista que surgió con la democracia agrandó mucho el Estado y metió mano en todos lados, invirtió en la educación pública, salud gratuita, etcétera, etcétera, gracias a que tenía la posibilidad del petróleo, ¿verdad? Que era muy, muy rentable. No obstante, vamos a ver cómo va a entrar en esta crisis de los 90, que nos va a degenerar la caída en el régimen chavista. E incluso como este régimen chavista va a empezar relativamente bien, pero actualmente, si usted me pregunta, a mí como a muchos otros, vamos a ver en la sociedad venezolana un régimen prácticamente anarcocapitalista, un Estado prácticamente inexistente, un Estado débil que no llega a ninguna parte, que no tiene los medios para hacer nada, y eso es muy crítico. Creo que se llega a ese punto de colapso cuando el Estado se quiere meter mucho en la vida de la sociedad, ¿sí? Precisamente por esta tendencia socialista o nacionalista que contrasta mucho, pero mucho con la cosmovisión y la idea tradicional del Estado y la monarquía, con los términos, con los cuerpos intermedios, etcétera, etcétera, todos trabajando en armonía, en orden, para lograr el progreso verdaderamente integral. Y esto, no sé si quisieran comentar un poco sobre este punto. ¿Qué opinan? Me parece perfecto lo que dijiste, muy bien, sí, muy bien explicado, te felicito inclusive, porque básicamente muestras que esto no es nuestra naturaleza, o sea, no es la naturaleza de nuestra sociedad hispánica, y que precisamente estas fórmulas foráneas dañan fuertemente a nuestras patrias y precisamente las debilita, mostrando lo que es la generación al gobierno débil, que escribe Jaime Balmes. Curiosamente, es verdad que esta escritura es muy general, y que no solamente se enfoca a, como yo la interpreté, a hacer una crítica a las repúblicas liberales, sino que incluso hay una pequeña crítica a lo que sería la dictadura como tal, la dictadura moderna, si vamos a interpretarlo así, que generalmente es personalista, independientemente si es de derechas o si es de izquierdas, y cómo esta misma se muere con la misma muerte de su caudillo, de su cabecilla. Y creo que eso mismo es lo que le pasaría a cualquier dictadura de Hispanoamérica, si lo vamos a analizar así también. Es un escrito muy completo, si me permiten. Inclusive, aquí haciendo una exageración, hasta con características un poco videntes, porque se puede leer hoy y todo lo que dijo Jaime Balmes se puede traer al hoy. No, es muy general. Lo que me gustaría comentar también, sobre todo por el comentario de Héctor, es también ver cómo la efectividad de un gobierno no responde simplemente a asuntos materiales, porque señaló Héctor que digamos, algunos años del chavismo fueron de prosperidad material, ¿no? Y en el fondo eso es una ilusión, porque eso no significa que el gobierno realmente esté bien simplemente porque hay más o menos estabilidad material. Y ese es un error que tiene mucho la derecha moderna, de que considera que simplemente porque a la economía le va bien, todo va bien, ¿no? Sin mirar asuntos, por ejemplo, de, no sé, de salud, de la moral pública, por ejemplo. Eso lo ignoran totalmente, ¿no? Esos asuntos no los tocan en lo más mínimo.
Y también es interesante que ahora hablen de los cuerpos intermedios y a propósito de lo que yo mencioné de que el Estado colombiano no ocupa todo el territorio que legalmente le pertenece a Colombia, y es que hay una cosa, uno puede ver que en las sociedades tradicionales los cuerpos intermedios, que eran como ese puente entre el gobierno y la sociedad, muchas veces servían para que hubiese presencia de la autoridad en determinados lugares donde no era de fácil acceso la llegada de la autoridad, ¿no? En cambio, como el Estado moderno elimina esos cuerpos intermedios, se ve obligado a entrar en esos lugares por los cuales entraba a través de los cuerpos intermedios, pero entrando directamente, ¿no? Y quizás eso precisamente quizás eso es un signo de desequilibrio, ¿no? Porque a través de los cuerpos intermedios al menos había una relación armónica. Uno ve que eso en la actualidad resulta más bien caótico. Sí, un poco la pérdida del fuero, si se puede entender así. Fíjese, creo que abrimos bastantes puntos del contenido, del material que nos regala Jaime Balmes. Ali mencionó el tema de la dictadura y me pareció muy interesante, por ejemplo, cuando Balmes dice que la dictadura surge cuando las sociedades lo necesitan y precisamente le van a necesitar es cuando empieza este gobierno débil. Em, claro, las dictaduras muchas veces van a degenerar en tiranías a su vez, ¿no? Creo que es bastante crítico del gobierno de Julio César y demás, ¿verdad? Em, y a su vez, otro punto que me parece que ilustra muy bien el tema del crecimiento del Estado y cómo termina colapsando, ¿verdad? Fíjense cómo entiende Balmes esto con una lógica verdaderamente impresionante, una lógica muy realista, y es que contribuyen a dicho efecto dos causas. En primer lugar, la natural inclinación del hombre a la extensión y eficacia del mando que ejerce. Y en segundo lugar, el instinto de conservación. Quisiera que me comentasen algo en relación a estos dos puntos que nota Balmes si ustedes lo ven reflejados en la sociedad de alguna u otra manera, en nuestra historia. Bueno, a ver, sobre el instinto de autoconservación, bueno, eso es lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo. Por ejemplo, yo cité mucho, bueno, más bien mencioné muchas veces que un gobierno que simplemente no tiene asegurada su existencia todo el tiempo va a estar pendiente de qué amenazas surgen por ahí, y precisamente por eso conspira y tiraniza, ¿no? Un gobierno que simplemente todo el tiempo va a estar luchando por su supervivencia y aunque obviamente es tiranía, uno lo comprende. ¿En qué sentido lo comprende? Lo comprende en el sentido de que pues es natural, como dice Balmes, que el hombre busque su supervivencia. Es totalmente natural, ¿no? Entonces pues ahí se ve reflejado eso. Y sobre la dictadura también hay que ver una cosa, y es que las dictaduras de la modernidad no son como la dictadura romana o como la dictadura de la que habla Juan Donoso Cortés en su famoso discurso sobre la dictadura, que es un gobierno que sirve para sacar a la sociedad de la crisis, ¿no? Sino que vemos que en la actualidad las dictaduras han tenido un problema, y es que se extienden demasiado en el tiempo, ¿no? También hay otra cuestión ahí, uno podría llegar a preguntarse si es que esas dictaduras, no bastaban para poder salvar la situación, ¿no? Quizás también por estos problemas doctrinales que hay en las dictaduras, porque a decir verdad, prácticamente ninguna dictadura de las que hubo en el siglo XX y que hay hasta ahora está a la luz de la tradición, ¿no? Está a la luz de otras doctrinas políticas, y quizás ese es el motivo por el cual esas dictaduras nunca han podido lograr, digamos, una auténtica regeneración de la patria que sea duradera. Sí, es que como mismo yo lo comenté, me parece que el escrito critica precisamente a cómo degenerará la dictadura. Y es que también hay que darnos cuenta de algo. El concepto también se ha cambiado. El concepto de la dictadura a lo romano ya no existe como tal. Ya el dictador no es un regenerador de Roma. Actualmente el dictador pues es alguien que se impone en el poder. Se podría decir que entraría más a un concepto de tirano, si se nos permite. Claro que a gusto de muchas personas han habido dictadores que sus gobiernos los han manejado lo más regenerado posible. Pero como se vuelve a decir y menciona Balmes, al ser personalista esto no perdura, y es ahí la gran diferencia con la monarquía. La monarquía es una institución de carácter permanente que no se vale del rey en turno, sino de la institución, del heredero,
de las fórmulas de herencia. Todo eso constituye, valga la redundancia, lo que es la monarquía, la institución monárquica. Por eso no se puede comparar con la dictadura. Porque la dictadura, pues como vuelvo a decir, y sé que estoy repitiendo y repitiendo, se formula a la persona. Y cuando esta persona fallece, no hay sucesores. Y eso es un ejemplo que se puede ver en varias dictaduras que ha pasado. La monarquía vive en su institución, la dictadura vive en su persona. Ahí para resumir lo que comenté. Fíjese cómo contrasta o cómo ilustra muy bien el problema de las dictaduras, de estos personalismos. Disculpen si insisto mucho, ¿no? La historia venezolana, que es especialmente personalista, ¿no? Cómo le han sucedido y cómo la han dominado distintos hombres a lo largo de la historia. Hay, por ejemplo, en el siglo XIX e incluso ya para el siglo XX, hay 4 hombres muy importantes. José Antonio Páez, está Antonio Guzmán Blanco, está Juan Vicente Gómez y está... Cipriano Castro. No sé si meter a Monagas. No. En realidad los 4, saco la cantidad de 4 porque vienen de una novela de Francisco Herrera Luque, y el cuarto sería Rómulo Betancourt, pero no encaja del todo con lo que quiero decir. Verán, Ali habló de la sucesión como algo muy problemático, y esto en realidad es muy, muy, muy así, porque José Antonio Páez se equivocó de sucesor y puso en la presidencia a José Tadeo Monagas, el cual le traicionó y terminó haciendo que la vida política degenerase en la historia cayese en una de las mayores crisis que ha tenido toda nuestra historia republicana, que ya de por sí es muy convulsa. Por culpa de José Tadeo Monagas viene la guerra federal. Luego, Páez regresa y etcétera. Y fíjense cómo Páez fracasa en su regreso y sus últimos años son verdaderamente depresivos, según se nota en sus escritos. Así también vamos a ver cómo va a aparecer Antonio Guzmán Blanco, y Antonio Guzmán Blanco va a lograr, si bien es muy cuestionable sus méritos, etcétera, va a lograr establecer un pequeño orden en la República. No obstante, no va a lograr conseguir un buen sucesor. Y la persona que de alguna manera logra entender la importancia del sucesor, etcétera, etcétera, logra entender la importancia de este personalismo, o logra entender este personalismo como natural de nuestra historia política, de nuestra idiosincrasia, es Juan Vicente Gómez, que va a gobernar durante 27 años la República, desde 1908 hasta 1935, que es su muerte. Y él logra poner a una persona muy importante, que es Eleazar López Contreras, ¿sí? Que fue ampliamente aceptado por todos por un punto que Balmes va a mencionar después, que es muy importante dentro de toda esta problemática, y es su integridad moral, la cual le da una amplia popularidad y una amplia aceptación. Bueno, yo lo que quería comentar ahí también era que, pues, de nuevo, digamos, algo que por ejemplo muchos saben, y es que en Colombia, digamos, nunca tuvimos esos problemas de institucionalidad en tanto de discontinuidad, ¿no? Por ejemplo, en Colombia realmente los dictadores militares fueron muy pocos. Podemos citar pues a Simón Bolívar, al general Melo, a Gustavo Rojas Pinilla, y todas de muy baja duración. Realmente las presidencias tuvieron una continuidad bastante estable, ¿no? Bueno, al menos a partir de finales del siglo XIX, porque a inicios del siglo XIX sí que había mucho golpe de estado, mucha conquista del poder por la fuerza, ¿no? Vemos que en Colombia hay esta estabilidad, ¿no? En teoría, y sin embargo, como he comentado antes, el gobierno colombiano no logra hacerse obedecer realmente, ¿no? Entonces podemos ver que esta estabilidad tiene múltiples aspectos. Solo eso. Sí, y pues en el caso de Venezuela es muy interesante como lo plantea Héctor,
que sí quería verse sucesores, sí quería ver esto, pero como vuelvo a decir, al no tener una institución, que es la institución monárquica, estas sucesiones de caudillos no iban a tener dónde poner pie en tierra, precisamente porque la naturaleza del caudillo no es igual a la del monarca. Creo que ese fue el mayor de los fallos de, digamos, los caudillos venezolanos a la hora de querer instaurar una sucesoria de una institución. Y claramente Venezuela también tuvo esto en toda su historia republicana. Militares y civiles peleando para cuál era la naturaleza de Venezuela, ser un país cívico o ser un país militar. Claramente, en una charla que nosotros tuvimos anteriormente, que no tiene nada que ver con este programa, siempre dijimos que la naturaleza de Venezuela claramente era militar. Sin embargo, se combatió, se buscó. Y finalmente, no sé si la buena palabra decir es porque lo ganó, se ganó el gobierno cívico, el gobierno democrático, pero que tampoco logró mantenerse fuerte. Y su estabilidad, pues también se demostró que era escasa. Bueno, Chávez fue militar. Sí, pero es un caso distinto a lo que yo voy, a la naturaleza de todo esto, porque finalmente él ganó, pero bajo la visión cívica, no bajo la visión militar. En efecto, la cuestión venezolana también es así muy militarista y el punto civilista empieza a verse un poco más inestable, ¿verdad? Balmes nos va a decir después que toda la problemática encierra 3 puntos que son el orden, la estabilidad y la bondad en los ideales, creo que es la palabra. Pero lo dejo ahí. Yo relaciono el punto de la historia venezolana porque ilustra muy bien cuando Balmes nos dice que tienden a ocurrir estas problemáticas por los dos elementos, ¿verdad? Por el instinto de conservación, y es que no puede ser de otra manera. Fíjense, yo creo que en este punto el caso peruano lo ilustra muy bien, debido a que actualmente no hay ningún expresidente que no esté preso. Usted, si no quiere caer preso, una vez llegado a ser presidente, usted se tiene que perpetuar en el poder porque, ajá, si no, el régimen que venga después va a buscar la manera de perseguirlo, de difamarlo, de calumniarlo a usted, porque si no, no sé, si no, no es un gobierno sudamericano. Em, entonces, esto también se va a ver mucho en los gobiernos venezolanos. Fíjense cómo, por ejemplo, cuando Guzmán Blanco quiere quiere prolongar su gobierno después de sus últimos años, pues en su último periodo, no lo logra hacer porque se le forma una persecución política que le hace, claro, merecidísimamente ir al exilio. No obstante, algunas veces no es del todo merecida. Hablé de este personaje, ¿no? César López Contreras, con su integridad moral ampliamente reconocida. Este mismo presidente va a verse afectado por unos juicios muy arbitrarios que son los de la Junta Revolucionaria de Gobierno, que es en este trienio ADECO, con lo cual se le van a imputar culpas por delitos de corrupción que a día de hoy uno lee los procedimientos, uno lee las pruebas, uno lee las razones de por qué le imputaron eso y es verdaderamente ridículo y le hace a uno confirmar que fue algo arbitrario, fue algo revanchista. Hablé del instinto de conservación entonces, ¿verdad? Bueno, López Contreras va a ser el hombre que va a suceder el gobierno de Juan Vicente Gómez, el que había durado 27 años en el poder, y él se va a proponer lograr la transición de este gobierno despótico a un gobierno democrático. Él se da estas ideas democráticas y liberales. Entonces, él va a empezar su gobierno y en el año 39 va a buscar el sucesor. Lo eligen en el Parlamento, Isaías Medina Angarita. Cuando él entrega el poder, él va a decir después que ese fue su momento más satisfactorio en su vida. No obstante, cuando empieza este segundo gobierno,
López se va a ver muy relegado a un segundo plano, se va a ver muy echado de lado en todo lo que es la vida política y el rumbo de la nación. Y esto va a cambiar mucho el temperamento de López, porque se va a volver un personaje muy amargado. Eh, Fíjense, al parecer, López aún así pretendía no seguir siendo presidente, pero sí mantener cierta influencia en el rumbo de la nación. Nos suelen decir algunos autores que explican este fenómeno, que es natural, ¿saben? Porque cuando uno empieza un gobierno, se plantea muchas metas y cuando lo termina uno se da cuenta que muchas metas no se cumplieron, entonces, y muchos proyectos se van a abandonar después. Entonces, es normal preguntarse qué hubiese pasado de durar unos 2 añitos más y poder completar esto, que pueden ser iniciativas muy, muy nobles, en realidad. El punto es que ni siquiera este personaje, López Contreras, que se imbuyó tanto de las ideas democráticas, que quería tanto esta transición, que era el propósito de su vida, ni siquiera él pudo escapar a este instinto de conservación. Y de hecho, esto va a ser tan notable que en el año 45 va a ocurrir el golpe de Estado que derroca al gobierno de Medina Angarita, y muchos van a pensar que quien estaba detrás de ese golpe de Estado era el mismo López Contreras. Claro, para el que no conozca la historia, capaz se enreda mucho por la forma en que lo estoy contando, pero creo que este caso lo ilustra muy bien. Estos comentarios, ¿no? Sobre todo a propósito de, digamos, de lo que es la historia hispanoamericana, también destaca una cosa ahí que comenta Balmes, y es que también depende del tipo de gobernantes, ¿no? Que tan fácil es conseguir esta seguridad, esta estabilidad, ¿no? Por ejemplo, él señala que los que por lo general tienen menos seguridad en la existencia de su gobierno son precisamente los conquistadores, los que tomaron el poder por la fuerza. Entonces uno ve que, digamos, la monarquía es el gobierno que naturalmente es más compatible con esta doctrina de la seguridad del gobierno, porque obtiene ese poder por derecho propio, ¿no? No lo obtiene mediante la vía de las armas o mediante un tipo de imposición, y no es y no es un estatus que sea cuestionable, que sea posible poner en tela de juicio, porque si vemos una cosa, y es que a pesar de que hay una sucesión regular alrededor de las elecciones, de que pues hay un proceso legal mediante el cual esta persona llegó a la presidencia de la república y por lo tanto él es el presidente, uno ve que ese liderazgo republicano actual también es muy cuestionado, y los presidentes rotan y rotan. Por ejemplo, vemos el caso de Perú, donde pues en estos últimos 4 años han tenido ¿cuántos presidentes? Bastantes, ¿no? O por ejemplo vemos el caso de la península, donde Mariano Rajoy hace algunos años salió del cargo mediante moción de censura. Entonces vemos que depende mucho de cómo se obtiene el poder y de qué tanto se cuestiona ese estatus, ¿no? Aquí mismo dice Jaime Balmes, la monarquía hereditaria, tal como existe en Europa, ni deja al hombre recelos ni peligros a la institución, ni a la ambición estímulo. Por eso es tan suave su acción, tan benéfico su influjo, su conservación tan preciosa para el sosiego y la felicidad de los pueblos. El monarca es un hombre colocado en región superior a la de todos sus súbditos, aún los más elevados por sus calidades personales o por sus nacimientos, nada tiene que esperar ni que temer. Su juez no se halla entre los mortales, está en el cielo. Desde que abre los ojos a la luz descubre la carrera de su vida. En vano aguzaría sus deseos para encontrarle nuevos objetos. Autoridad, honores, riquezas, placeres, todo se halla ya alrededor de su cuna. No se pregunta lo que vale, sino lo que es, su mérito personal. Si alguno posee, es no solo estimado, sino encarecido, exagerado. La lisonja cuida de hacerle creer que aún no habiendo nacido en el regio al rezar fuera también digno de la corona, y los defectos más evidentes y palpables se cubren con 100 velos para que no ofendan o entristezcan al mismo que de ellos adolece. Básicamente, en estas palabras tan bonitas que hizo Jaime Balmes,
se explica la naturaleza de la monarquía y por qué la monarquía, bien manejada, bien instituida, nunca terminará en tiranía. Hay una cuestión interesante porque, por ejemplo, Balmes no niega que exista la posibilidad de que surja un monarca tirano, ¿no? Él da ejemplos de eso, pero él dice más bien que esas excepciones son las que confirman la regla, ¿no? Que es el gobierno que tiene menos, que es menos propenso a eso, ¿no? Que es menos propenso a eso. Pero hay algo que él destaca y que Sí. me parece que es verdad y es interesante, porque uno ve que la mayoría de monarcas, digamos que no tuvieron un gobierno fuerte, en su mayoría fueron más bien incompetentes en lugar de gobernantes maliciosos, de tiranos maliciosos que hiciesen las cosas por perversidad, ¿no? Eso es una cosa. Y Balmes también le atribuye esa suavidad del gobierno monárquico precisamente a, a la influencia del cristianismo, ¿no? Del cristianismo. De cómo digamos, fuerza al monarca a la suavidad. Y es interesante sobre todo porque recuerdo que León XIII precisamente él comenta que la Biblia, ¿no? La Biblia cuando habla del poder y de la concepción del poder desde el cristianismo, entiende que es que el, el juicio de Dios es precisamente más severo para los gobernantes, ¿no? Por lo que hay una presión a que los gobernantes sean más suaves. Y bueno, y hay que ver si esta característica no se perdió precisamente con el desarrollo de los gobiernos laicos, o laicistas más bien. Yo quisiera levantar una cuestión. ¿Ustedes no consideran que el absolutismo es una forma de dictadura y que surge por la debilidad de los gobiernos monárquicos en el antiguo régimen antes de este surgimiento del absolutismo? Porque esto eh, iría en línea con lo que dice Balmes, ¿no? Que las dictaduras surgen de los gobiernos cuando los pueblos los necesitan, cuando la historia los necesita, a causa de los gobiernos débiles. ¿Qué me pueden decir al respecto? Bueno, la verdad es que la monarquía absoluta es una cuestión más bien compleja, ¿no? De analizar porque tiene muchas aristas. Por un lado se podría argumentar eso, de que quizás surgen en un momento de crisis de la monarquía, pero también hay que tomar en cuenta otras cuestiones. Y lo cierto es que el absolutismo también tiene unas influencias de carácter religioso, ¿no? De ciertas doctrinas religiosas. Entendemos, por ejemplo, que el absolutismo francés, ¿no? Tuvo mucha influencia del jansenismo. Tuvo mucha influencia del jansenismo en sus monarcas, ¿no? Entonces habría que ver, o sea, esa relación que se está haciendo entre absolutismo y crisis de la monarquía, ¿no? De que de la crisis de la monarquía surge el absolutismo, es una cuestión muy difícil. Yo personalmente no considero que tenga los elementos para responderla. Sin embargo, sí me atrevería a decir que es una cuestión bastante más compleja que una relación directa unicausal, ¿no? Creo que es multicausal, sobre todo refiriéndome a esos temas de las doctrinas religiosas. Y no, sobre todo porque Juan Donoso Cortés dice muy bien en su ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo que toda gran cuestión política esconde detrás una gran cuestión teológica. Bien dicho eso. Pues yo creo que no, especialmente porque basándonos en el escrito, porque no me he querido salir del escrito, discúlpenme, el absolutismo es una cuestión, como dice Andri, totalmente distinta y también hay que tomarnos en cuenta algo. La gente ahora llama a toda monarquía absolutista, sin darnos cuenta que incluso dentro del absolutismo, cada reino tenía una visión distinta de cómo se manejó esto. Un ejemplo sería la hispánica, la francesa. Su visión absolutistas eran distintas y diferían totalmente una de la otra. Así que no creo que tuviese que ver con la dictadura, especialmente por, como yo mencioné antes, la perpetuidad de la institución evita que ésta muera. O sea, la monarquía sigue existiendo, sigue regiendo y es una institución sólida. Sus crisis, porque tampoco es una institución perfecta, pero no creo que tenga el absolutismo que ver con la dictadura o con la tiranía. Yo lo digo porque algo que caracterizaba al régimen eh,
no sé si solamente el español, seguramente muchos más también, era que el rey gobernaba mucho con el apoyo de las instituciones intermedias, ¿no? Con gremios, con cofradías, con órdenes de caballería, etcétera, etcétera, y que algunas van a ir desapareciendo con el surgimiento del absolutismo, ciertamente algo muy parecido a la dictadura, ¿saben? Eh, y no, ya. Antes que se me olvide este punto, y fíjense cómo la crítica que se suele hacer a la monarquía, que se le caricaturiza y todo, suele ser a los reyes absolutistas y a su vez les atribuyen, por ejemplo, muchos problemas con la corrupción, etcétera, y esto es a lo que va respondiendo Balmes en este texto de una forma muy interesante cuando recuerda que la monarquía no, si bien es un sistema de gobierno que está personalizado, creo que es la palabra que utiliza, no deja de ser una institución y por lo tanto hay responsabilidad, no solamente en el monarca, sino en todos sus funcionarios, en sus delegados, en sus ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces, si nos ponemos a ver, en realidad la corrupción no está en el monarca muy poco, precisamente por sus cualidades como cristianos, como por sus frenos morales, ¿no? Lo que llama Balmes, sino que en realidad va más allá, está en muchos funcionarios, en muchos campesinos. eh, Sobre eso, Eh, o sea, yo creo que si bien tienes razón en algunas relaciones que haces, y bueno, y uno puede decir una cosa, y es que el absolutismo de alguna manera sí fue una crisis de la monarquía, ¿no? Fue una muestra de decadencia de la monarquía, pues evidentemente que la monarquía francesa, por ejemplo, estuviese adquiriendo influencia jansenista, es un síntoma de que había una degeneración en la monarquía francesa, ¿no? Y la desaparición de los cuerpos intermedios, eso también sucedió durante los periodos absolutistas, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en Francia sí hubo un, una creciente desaparición de estos cuerpos intermedios que de hecho el rey Luis XVI trató de recuperar, ¿no? Y bueno, y lo cierto es que los gobiernos liberales, cuando ya traen el Estado-Nación moderno, esta desaparición de los cuerpos intermedios se intensifica y se hace total hasta desaparecerlos prácticamente por completo, ¿no? Entonces podemos decir que, o sea, si bien yo no estoy seguro de poder decir que el absolutismo sea una respuesta a la crisis de la monarquía, creo que no es del todo errado. Ver en el absolutismo más bien una señal de que la monarquía está decayendo, ¿no? O sea, me explico. No me resultaría fácil decir que el absolutismo es una respuesta a la degeneración de la monarquía, pero sí creo que es fácil decir que, que el absolutismo es un signo de que esa monarquía está degenerando. Esa sería mi conclusión final al respecto. yo voy a comentar algo que se me pasó y en relación precisamente con lo que decía Andrea en su intervención anterior, era una cuestión religiosa. eh, Aún así, las asociaciones intermedias religiosas se van a ver también muy afectadas, ¿no? Veo en la expulsión de los jesuitas el primer ejemplo, pero también desaparece la Inquisición y también desaparecen otras, ¿no? Ese, eso no creo que se me pasara, porque ajá, para mí es un problema también integral, ¿no? Como una malinterpretación del principio de la monarquía en relación a la religión. yo pienso que eso muestra también la degeneración propia de la monarquía. Y además hay que recordar algo que eso ya sería en los periodos del despotismo ilustrado, que básicamente sería cuando una crisis de la monarquía, donde estaría mutándose o fusionando con teorías que no son propias o de la propia naturaleza de la monarquía. Como yo diría, básicamente se le estaba dando una enfermedad a la monarquía, más no es culpa como tal de la institución, sino de cómo se estaba mal manejando este en sí. Eh, Igual, en lo que yo considero que es la monarquía hispánica, fue mucho más difícil meter el absolutismo tan acérrimo como fue en el francés, también por la propia extensión de lo que era la monarquía hispánica. Recordemos que tenía las Indias y en las Indias era importantísimo, o no importantísimo, sino necesario y vital la existencia de los cuerpos intermedios,
cosa que en Francia no se le preocupaba tanto porque pues, el reino de Francia no era tan extenso como una monarquía hispánica, cabe mencionar. Incluso en ciertas reformas borbónicas era para que estos cuerpos intermedios siguieran teniendo poder, o incluso nutrirlo con más, porque se puede considerar el virreinato como un poder intermedio, y los cabildos, las reales audiencias, entre otras. Bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana con un texto distinto para discutir. Me despido, José Ali Eguachalela. Espero que les haya gustado mucho nuestra conversación y los esperamos para la próxima. Dios los bendiga y la Virgen los cobije. Me despido, Héctor Hernández, les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final y pues nada, sigamos estudiando. Muchas gracias.